Dios les bendiga. Es el día del Señor y nos vamos a gozar en Él, alabando su nombre. Bueno, allí todos alrededor de la mesa en casa, allí disfrutando la presencia del Señor. Prepárense para recibir la bendición de Dios. El Señor está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, así que allí ahora, en este momento, está la iglesia, en tu casa. Gloria a Dios. Vamos a gozarnos en las alabanzas, en la comunión y también en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 75:1, y quiero compartírtelo. Dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Y las personas, los hombres, las personas cuentan tus maravillas. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, porque tu nombre está cercano. ¡Qué bueno, qué bueno! Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias por tu presencia con tus hijos. Gracias en cada familia, en cada hogar. Gracias, Dios. Declaramos levantado este altar para ti, Señor, de alabanza, de adoración, de comunión y de revelación de tu palabra, para la gloria de Dios. Amén y amén. Hay algo de ti, grande y glorioso, Dios. Saca, Espíritu de Dios, desciende sobre este lugar, desciende sobre este lugar, desciende sobre este lugar. Toma pensamientos, corazones, las mentes y voluntades.
Cuando tu iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, cuando tus hijos te exaltan, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Toda rodilla se doblará ante de él, es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante de él, es Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Hermoso, hermoso las alabanzas y los cánticos, cómo nos gozamos, ¿no? En la presencia del Señor, qué bueno. Bueno, pero también tenemos que orar, orar y pedirle al Señor por los que están pasando pruebas, luchas, necesidades. Así que vamos a clamar al Señor y pedirle al Señor que tenga misericordia. Y también vamos a estar consagrando las ofrendas, los diezmos al Señor, como siempre lo hacemos, ¿sí? Porque es lo que Dios nos dio. Entonces todo es de Él, todo, pero lo consagramos testimonialmente, lo traemos a la casa del Señor en testimonio. Si no, nos quedaremos con lo que es de Dios, todo de Él, y Él nos permite justamente que vengamos a reconocérselo. Gloria sea su nombre. Oramos al Señor por los enfermos en primer lugar. Padre, extiende tu mano ahora sobre todos los dolientes, sobre todos los enfermos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ahora nos volvemos contra el espíritu de enfermedad y luchamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y declaramos espíritu de sanidad, declaramos espíritu de vida, reprendemos la peste, reprendemos el espíritu de muerte, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Oh Señor, enviamos tu palabra, por tu llaga, Señor, por tu llaga hemos sido sanados. Para la gloria de Dios, lo aplicamos en cada doliente, para la gloria de Dios. Ahora, Señor, consagramos a ti también con alegría de corazón lo que nos has dado primero. Los diezmos en obediencia, las ofrendas con alegría, Señor. Todo es tuyo. De lo recibido de tu mano que te damos. Bendice a cada dador alegre, a cada dador que da con alegría. Bendícelo, Padre, y multiplica conforme a la ley de retribución. Tú lo has dicho, Señor, a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibí la bendición de Dios. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi guía. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, tú eres Rey sobre toda enfermedad, tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad, tú eres Rey sobre toda enfermedad, tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis
Pasamos a la palabra del Señor y hoy vamos a estar cerrando este tema de la mente de Cristo, finalizando esta serie que hemos tenido y que hemos comenzado el día viernes, primero con pensar como Cristo piensa, y en el día de ayer hablando de la actitud. Hoy vamos a estar hablando de la conciencia de la mente, que es tan importante. Y al respecto vamos a leer en Romanos 2, versículo 14 y 16. El título de esta ocasión es El tester de la mente, porque la conciencia es el tester que justamente revisa la mente y toda la vida. Vamos a buscar entonces en Romanos, en el capítulo 2, versículo 14, y dice así la palabra del Señor al 16. 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué importante es la conciencia, no solamente para los cristianos, sino que es el elemento que Dios va a utilizar para juzgar a toda la humanidad. En este sentido, tenemos que entender esta importancia de la conciencia, que es vital, fundamental. La conciencia es como la caja negra de los aviones. Los aviones tienen una caja que va registrando todas las operaciones que realiza el comandante de la nave, el piloto, y allí se registran, aunque muriese el piloto, allí queda registrado todo lo que se habló en la cabina y se registró todas las características y los aspectos de la parte técnica del funcionamiento de la nave. Bueno, lo mismo pasa también con la conciencia. Así como se busca la caja negra de los aviones cuando hay un accidente aéreo para saber qué pasó, también la conciencia dará cuenta delante de Dios en cuanto a sus actos y el registro que tiene de toda nuestra vida. Lo primero que tenemos que entender, voy a hablar de 5 cosas importantes que pueden caracterizarla a la conciencia. La primera es que la conciencia es particular, es de cada uno, pero la tienen todos. Es decir, también es universal a todos. Todos tienen conciencia, pero cada uno tiene una conciencia particular, personal, y cada uno responde por esa conciencia personal delante de Dios. Quiero que veamos algunos aspectos de esto y que tiene que ver con este aspecto de que Dios juzga a todos por esa conciencia. Allí en el capítulo 2 de Romanos, Pablo escribe justamente de que la conciencia va a defender o a acusar de las acciones más allá de las creencias. ¿Por qué? Porque allí Dios de alguna u otra manera escribió la conciencia moral de acuerdo al lugar donde cada uno y al tiempo que cada uno vive. Así que el juicio será justo. Lo segundo que quiero que veamos es que la conciencia no solamente tiene que ver con nosotros, sino con los demás. En este sentido, la conciencia social. O sea que nuestras acciones respecto a los demás también estarán registradas y están registradas en la conciencia. Quiero que veamos 1 Corintios, capítulo 8, versículo 12, para que veamos el nivel de importancia que tiene la conciencia respecto a nuestros semejantes. Dice así: pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Qué tremendo cuando dañamos la conciencia de otro, sea por un insulto, por algo que lo pone en una situación de sufrimiento y nosotros somos los culpables. Qué tremendo que es esto, se dará cuenta de esto. Así que esto nos lleva a nosotros a estar a cuentas con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Y también el apóstol Pedro habla de esto, de que en esta conciencia social nosotros también tenemos que ser conocidos. Tenemos justamente que saber que tenemos una conducta para con los demás. En 1 Pedro 3:16, fíjense, dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes, de malhechores, sean avergonzados los que calumnian la buena conducta de ustedes en Cristo Jesús.
Qué importante es que podamos justamente tener buena conciencia de la opinión que la gente tiene también de nosotros. Qué importante es esto, que tengamos buena conciencia en cómo hemos estado en relación con la sociedad, con las demás personas. Y esto tiene que ser algo genuino y auténtico. La conducta social Dios la juzga por lo auténtico. Pablo también escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, y le dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que aquí encontramos de que nuestra conducta social debe ser y partir de una conciencia limpia y de una fe auténtica. Lo tercero que quiero compartirles no es solamente que consideremos a los demás, que estemos siendo analizados, conceptuados por los demás a través de una buena conciencia, de una buena opinión y con un sentimiento genuino, sino que también tenemos que tener conciencia del deber. Y acá es bastante difícil este tema, porque cuando hablamos del deber es aquello que de alguna manera estamos como obligados a hacer, como que nos correspondemos más allá de nuestra voluntad, lo tenemos que hacer, el deber. Y no siempre es fácil cumplir el deber, y especialmente frente a las injusticias. La conciencia del deber. Quiero que veamos en Romanos, en el capítulo 13, vamos a ver allí, vamos a leer un extenso texto. Versículo 1, dice así, Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo o las consecuencias, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, pues son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Paguen a todos lo que le deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí tenemos la conciencia del deber, que no es fácil, porque la que tenemos que pagar, los impuestos, nos debemos a las leyes y a los decretos que dan, si dicen que hay aislamiento social, si hay que usar el barbijo, está colocado por Dios o tolerado por Dios, permitido por Dios, porque si no Dios quiere lo saca y vaya que tiene forma de sacarlo, pero mientras tengamos una conciencia del deber, porque también daremos cuenta a Dios de esto, ¿sí? El tema de los impuestos, nuestras obligaciones ciudadanas, nuestra correspondencia social en esto, hacia las leyes, nuestro respeto. El cristiano es el primero que debe justamente estar dando testimonio en su propia conciencia y no saber que es un deudor, que se colgó del cable para sacar luz. Tengamos cuidado con esas chicanas mundanas, y si todo el mundo lo hace, pero vos no, porque tenés una conciencia del deber y tenés una conciencia cristiana, vos marcás la diferencia. En cuarto lugar, también tenemos la conciencia cauterizada. Y la conciencia cauterizada es la conciencia que decimos, a este ya no le entran balas. Se lo dije tantas veces, no hay manera de que razone. Es verdad de que está ese nivel de conciencia terrible, tremendo. Y yo quisiera que pudiéramos buscar, ¿sí?, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se saldrán de la fe, o se apartarán, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, teniendo la conciencia cauterizada.
teniendo la conciencia cauterizada. Tito también dice en el capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Lo decimos en criollo: no le entran balas, no hay manera, ¿sí? Bueno, tenemos que entender que esto llega no de golpe, no es de pronto, es por la práctica del pecado, la práctica y el abuso del pecado. El corazón no arrepentido atesora ira, dice la palabra del Señor. Por tu corazón no arrepentido atesorás ira para el día de la ira. Y por no haber confesión del pecado, reconocimiento, persistencia, es más, defender el pecado que está haciendo, defenderlo, empecinarse, se cauteriza la conciencia y ya es un callo, tiene un callo tan grande que nada le entra y no hay manera que la luz de Cristo le alumbre. Por último, quisiera compartirles la conciencia bíblica, que es la que queremos todos los creyentes, los cristianos. Una conciencia bíblica, como lo dice el concepto, se construye con Biblia, 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 palabra de Dios, textos de memoria, se repiten, se vive meditando en ella. Meditarás de día y de noche, meditarás de día y de noche y harás conforme a lo que está escrito. Te costará al principio, después quizás se aplica mejor, lo intentarás de nuevo, te llamará la palabra, pero si la palabra forma biblioteca en tu mente, biblioteca en tu mente, biblioteca en tu mente, entonces el volumen de tu conciencia será una conciencia bíblica. Así que a este respecto nos da contrición de pecado, convicción de pecado, dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo de que el Espíritu Santo convence de pecado. Así que tenemos convicción. También tenemos y sentimos la misericordia de Dios. Esos capítulos preciosos de los Salmos que dice: para siempre su misericordia, para siempre su misericordia. Y siempre hay puerta de salida entonces para la conciencia. Y siempre hay un camino para recorrer de regreso nuevamente a lo correcto, a lo que Dios quiere. Y especialmente hay esperanza. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:5, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y la esperanza no avergüenza. Eso está en la conciencia bíblica. Y también hay restauración. Hay restauración, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Y hay compromiso con la gracia de Dios. El Señor Jesucristo decía en Mateo 10, versículo 8: de gracia recibiste, dad de gracias. Queridos, tenemos una conciencia que nos lleva a que lo que hemos recibido de Dios también lo queremos dar hacia otro, comenzando por el perdón. ¿Cómo limpiar la conciencia vieja? Bueno, vamos a leer en Hebreos 9, versículo 13 y 14, que nos habla de algo muy especial. Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Queridos hermanos, que esa caja, que no sea una caja negra, sino que sea una caja que brille, una conciencia que pueda brillar, esa caja, cuando se abre, que pueda sacar ni más ni menos que de la gracia de Dios todo aquello que ha sido entregado al Señor y que se vivió para su gloria, y todo aquello que no es de Dios, que sea limpiado por la sangre de Cristo. Para esto, que nuestra conciencia camine siempre, siempre, siempre tomada de la mano de Dios. Dios te bendiga. Que todo lo puede, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento
ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Gloria a Dios por todo este tiempo de bendición, por su palabra, por la comunión. Gloria a Dios. Vamos a estar entonces ya teniendo la oración final y bueno, luego seguiremos en esta perfecta comunión que nos da el Espíritu y el vínculo los unos con los otros, ¿no? La comunión nunca se corta, ¿eh? Así que estamos comenzando esta semana y seguiremos juntos los unos con los otros, guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Es el libro de Efesios capítulo 2 en el versículo 4 y 5. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Ahora, Señor, al iniciar esta semana, declaramos tu presencia. Señor, declaramos tu bendición sobre cada hogar y sobre cada familia. Declaramos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, Señor. Gracias, Dios, porque nos has elegido para mostrar en nosotros tu gloria. Gracias, Señor. Oh, Señor, te glorificamos y declaramos y recibimos tu bendición en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Caminemos tomados de la mano de Dios. Dios te bendiga.